Hago de mi cámara una ventana al mundo, buscando historias que inspiran. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Pandemia, y gracias a eso nos unimos, lo cual significa, como se dice en castellano, que no hay mal que por bien no venga. Así es. ¿No? Y bueno, no sé si hemos logrado todo lo que hubiéramos querido, pero hicimos algunas cosas. Tuvimos un programa en redes sociales, tuvimos un medio escrito, tuvimos algunos eventos y creo que seguimos teniendo, ¿no? Las cosas no están tan fáciles. Lamentablemente el enemigo es recursivo. Pero sí, estamos contentos de estar juntos y de habernos conocido, y eso creo que es lo que celebramos, aparte de que celebramos por un lado el cumpleaños de Omar, que fue la semana pasada, y por otro con bastante pena, pero también con esperanza, pues que nos deja físicamente en el país. Pero ahora que hay tantas redes y tanta cosa, pues yo sé que no perderemos el contacto, entonces le deseamos lo mejor también, le deseamos lo mejor. Y que encuentre sobre todo paz, tranquilidad, compañía, y que siga con sus proyectos, porque hay Omar para el rato, yo creo. Entonces le deseamos eso lo mejor. ¿Tú? Gracias, Lucrecia. Mi querido Eduardo. No, yo feliz de vernos a los tiempos. Sí se las he extrañado. El tiempo también pasa ocupado en una u otra cosa. Pero ya cuando llega 6:30 de la tarde, como el crepúsculo, empieza a aparecer lo luminoso que es ese sentimiento, esa energía de la amistad. Y ahí aparecen ustedes todos los días. No estoy haciendo una retórica para quedar bien. Entonces me emocionó cuando mencionaste la posibilidad de reunirnos. Estaba un poco ansioso y feliz. Por lo de Omar, por supuesto, la sabiduría está allí, y lo que se espera es que siga fluyendo por muchísimos años más. La distancia es solamente física. Aquí casi nos vemos, a lo mejor estando allá tenemos más contacto, no sé. Pero agradecido por la oportunidad, por sabernos parte de algo, de un pensamiento, de un sentimiento. Y como decía Lucrecia, nos unió el caos, pues ahora tratemos de mantener lo que produce el caos, el resultado. Así que feliz cumpleaños a Gracias. y a todos. Salud. Y gracias por la oportunidad. Qué bueno. A ver, Roquita, tú. Bueno, yo soy de pocas palabras, no se expresan mucho, Muchas pero papas. y muchas papas, sí. Me alegro mucho de este momento. Para mí es un privilegio compartir con ustedes, compartir estos 84 años junto con Omar. Yo lo admiro desde hace muchos años que lo escuchaba. Recuerdo alguna vez que fue un conversatorio que estaba en Café Libro, ¿era? Café Libro, Que sí. tenía Café Libro. sus presentaciones, y me parecía increíble todo lo que tú expresabas en los momentos en que vivíamos en ese tiempo, ¿no? Y te deseo todo lo mejor. Me alegra mucho, mucho que puedas regresar a tu tierra y que puedas tener todos esos proyectos. Ya quisiera uno en esta edad tener todos los proyectos y todo ese positivismo que tú tienes. Entonces, gracias también a Lucrecia por su casa, por su generosidad. No, bienvenidos, qué gusto. Gracias, Rocío. Es su casa, mi casa es su casa. Mi casa es tu casa. Vamos a girar la cámara y ahora sí vamos a girar un poquito hasta que por fin está con nosotros nuestro gran Omar. Quiero agradecer a Lucrecia por darnos la apertura en su casa, esta calurosa bienvenida que nos da, el espacio que nos brinda para poder conversar con un personaje, con un cerebro privilegiado. Yo considero que
muy pocos tendrán la dicha de disfrutar de un cerebro como el tuyo, con tanta memoria, con tanto conocimiento, con tanta claridad. Omar cumple 84 años en el Ecuador. Él viene de Colombia y se va, ha alcanzado la cumbre. La verdad es que Omar alcanza la cumbre a sus 84 años porque en Cali, Colombia, hay un pueblito cercano que se llama La Cumbre. Y después de tantísimos años, Omar alcanza la cumbre y nos deja. Deja el Ecuador, un país al que amó, un país en el que aportó tantos libros, tantos reportajes, tantos artículos, tanta historia. Y tengo el privilegio, con el permiso de ustedes, si nos permiten esta noche conversar con Omar, para que de su propia tinta nos cuente lo que ha significado, Omar, llegar a este país, vivirlo, sentirlo, y yo sé que desde el fondo de tu corazón, amarlo. Tú has amado el Ecuador tanto como has amado tu país. Por supuesto que sí. Gracias, Guillermo, gracias, Eduardo, gracias, Lucrecia, Rocío, por sus palabras tan generosas, tan amables, que realmente siento que algo he hecho, pero no tanto como para tanto elogio, pero les agradezco, porque en cierta medida debo reconocer sin vanidad que algo merezco de esos elogios. He trabajado mucho por este país, con todo cariño, como dice Guillermo. Yo a mi patria la amo, es mi patria, ahí está mi ombligo enterrado, es decir, es mi tierra. No tuve que aprender a amarla. Ese amor nació conmigo y fue creciendo. A Ecuador tuve que aprender a amarlo, era una patria distinta. Además de que cuando me tocó salir de Colombia en el año 76, me fui primero a Venezuela y la verdad es que no me acostumbré a la Venezuela que era en ese momento. De lo que yo recuerdo era el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, Carlos Andrés Pérez, sí. Año 79. Sí, claro, él, digamos que él gobernó hasta el 79, que fue cuando le dieron el Caracazo. Así el es. famoso Caracazo. Era un gobierno que permitió mucha corrupción, pero no vamos a entrar en esos detalles que en este momento no interesan. Pero lo cierto es que no me acostumbré a Venezuela, a pesar de que me acogieron dos excelentes amigos, sobre todo ella. Tal vez algunos de ustedes han oído hablar de Marta Traba, la gran crítica de arte. Ella colaboró mucho conmigo en Cali. Cuando yo dirigía un suplemento cultural del diario El Pueblo, Marta trabajó mucho, es decir, colaboró conmigo. Nos tomamos cierto afecto. Y cuando me fui a Venezuela me acogió en su casa. Ella en ese momento vivía con un gran intelectual uruguayo de nombre Ángel Rama. Y los dos, para desgracia de la cultura latinoamericana, murieron en ese accidente. Ustedes recuerdan ese accidente en Barajas, cuando un avión que venía de Madrid a Lima, a un congreso de escritores en Lima, al despegar se estrelló y prácticamente murió toda la gente. Ahí murieron figuras notabilísimas como Ángel Rama, como Marta Traba, Jorge Ibargüengoitia, varios más intelectuales que venían a un congreso de escritores en Lima. Fue realmente Escota, es decir, fueron 7 u 8 grandes intelectuales los que murieron en ese accidente terrible. Grandes plumas también, porque eran escritores también. Sí. Grandes plumas. Grandes plumas, eran escritores, todos críticos, escritores, periodistas, algunos. Fue un accidente que nos dejó de luto a la cultura latinoamericana. De eso vienes luego inmediatamente al Ecuador. Claro, no. En realidad cuando ese accidente pasó yo ya estaba aquí. Yo ya estaba en Ecuador, yo llegué aquí en el año 77, en abril del 77, que lo recuerdo muy claramente. Llegué a Guayaquil con un grupo de amigos colombianos que venían a fundar un instituto de carreras intermedias en Guayaquil. Eran profesores en Cali del Liceo Real Holandés y dijeron, pues tenemos los elementos, tenemos la experiencia, queremos hacer en Guayaquil esto y me invitaron y me vine con ellos a Guayaquil. En Guayaquil estuve 6 meses, les ayudé un poco
en el currículum, en la programación de las carreras y demás, pero la verdad es que... ¿Te refieres al pensum universitario para el sector? Sí, sí, al pensum de la carrera. La malla curricular. Sí, el pensum curricular. Algo les ayudé en eso. No sé qué fin tendría ese instituto, duró algunos años, pero creo que desapareció. Pero eso fue en abril del año 77. En julio, quise probar suerte en Quito, entonces me vine a Quito en julio del 77 y encontré trabajo porque afortunadamente un amigo que había sido director del periódico donde yo trabajaba en Cali, había estudiado en San Gabriel con un empresario importante de aquí, Luis Gómez Izquierdo, hermano del padre Pepe Gómez Izquierdo, muy famoso en Guayaquil por su labor social. Yo era amigo del... pero- Sí, ¿fuiste amigo del padre Pepe? Claro, en Guayaquil. Un par de personajes. Es parte de la... ¿cómo es? Teoría de la liberación. Claro, venían de la teología de la liberación. Entonces, Lucho Gómez Izquierdo, aquí su hermano, tenía una empresa que se llamaba Vitral. Hacían ventanas y puertas de aluminio y vidrio, me dio trabajo, ahí trabajé un año con él. A pura papa. Y al cabo de un año me ofrecieron, la Asociación de Industriales Madereros me ofreció, me pidió que les hiciera una revista. Ya sabían que yo era periodista, editor también, entonces les hice una revista unos 2 o 3 años, se llamó El Maderero. El maderero. Pero Sí. aquí cabe destacar algo, que la experiencia que tú tenías data desde los 14 años. Ah, claro, claro, es decir, yo a los 14 años, a mí siempre me había llamado la atención el periodismo por una razón muy, ¿qué diría? Como muy jocosa. Verán, esto es a nivel de anécdota de niño. Yo tenía unos 7 u 8 años cuando empezaron a llegar a Colombia los cómics, las revistas cómics. Empezaron a llegar a Colombia, o sea, en el año 49, 50, Ya. empezaron a llegar a Colombia los cómics, Superman, Dick Tracy, el Aguilucho, qué sé yo, Superman. Todos nos gustaban y todos los niños pues casi que aprendimos a leer con esos cómics. Mis amigos eran, obviamente yo siempre he sido bajito, flaco, enteco, y mis amigos eran, a pesar de ser de mi misma edad, eran fortachones y todo. Fornidos y demás. Sí, todos querían ser Superman. Obviamente uno a esa edad, 7 años, 8 años, es imitativo, quiere imitar a sus héroes del cine o a sus héroes en ese momento de los cómics. Entonces mi grupo de amigos, todos querían ser Superman, y yo, que era el más débil de todos, dije, no, pues a mí me tocó ser Clark Kent. Clark Kent. Sí, me El tocó ser periodista. Clark Kent, el periodista, claro. Espero, y en ese momento lo pensé, no lo dije, pero lo pensé. Y espero que me salga alguna Luisa Lane en el camino. La Luisa Lane. Pero lo privilegiado no estaba en la musculatura y el Claro. tamaño. Porque tú vienes desde a la edad de 2 o 3 años, donde tú ya reconoces que tenías memoria. Sí, sabes que sí. Es una cosa muy curiosa que además es muy difícil de creer. Yo tengo memoria remota. La memoria de mi primera infancia está fresca en mi memoria. Yo recuerdo, por ejemplo, en Facebook, lo publiqué en Facebook, pero lo publiqué en otras partes, una anécdota, una especie de anécdota, de testimonio de cuando era niño, que se lo resumo rápidamente. Yo tenía más o menos 1 año y 5 meses, pero todavía gateaba. Yo caminé muy tarde. Todavía gateaba. Me pasaba por toda la casa gateando debajo de las mesas, las camas, los taburetes, todo. Era inquietísimo. ¿Y lo recuerdas? Sí. La casa era de 2 plantas y había una escalera que bajaba al patio. En el patio, en la planta baja, estaba la carpintería de mi padre y las bodegas de no sé qué, pero recuerdo la carpintería de mi padre. Y un patio bellísimo que mi abuela cuidaba mucho, con flores, de prado, y un aljibe en la mitad. En la mitad había un aljibe que era donde se sacaba el agua.
era lo que se llama un pozo de aguas. El aljibe vivía tapado, lógicamente por seguridad, no solamente por los humanos, sino por los animales que también estaban en el patio. Vivía tapado. Aljibe, para los que no conocen, ¿qué es un aljibe? Aljibe es un pozo de agua donde se saca con un lazo y un balde, porque de abajo está el agua, entonces surge, y de ahí se va sacando. ¿Ya? Sí, es Continuemos. un pozo artesiano, creo que le llaman también, pero aljibe era la palabra en ese momento. Bueno, resulta que el aljibe y el patio, bueno, ahí tengo que remontarme más atrás a una fijación. Yo tengo la fijación del agua. Yo nací a orillas de un río de montaña que pasaba a 15 o 20 metros de la casa, en donde mi madre me alimentaba en el corredor y a mí me arrullaba el sonido del río, el sonido del agua que pasaba. Yo tengo ese sonido, Eduardo, Rocío, lo tengo, Guillermo, lo tengo en mi mente. Estás armonizado. Yo todo el escucho tiempo. ese sonido, ¿no? Es memoria remota y debe ser una cosa muy genética, ¿no? Se me quedó ese sonido en la mente y lo recuerdo. Si yo me concentro y me pongo a pensar en ese momento y mi madre en el corredor amamantándome, no me acuerdo de eso obviamente, pero tengo el sonido del río. Entonces yo amo los ríos de montaña. Hay dos cosas que yo no puedo ver sin volver a tener 7 años. Un río de montaña y un árbol. Si yo veo un árbol me subo. Pero Y si ahora... veo un río ahora lo intentaría. No, pero vamos a un hecho. Tú alcanzas la cumbre a la edad de 84 años. El hecho de que estemos celebrando esta noche con todos los amigos, los más, no se puede decir que hayamos sido yuntas, pero hemos sido gran amigos que nos ha unido un lazo que es la comunicación. Hicimos un programa en pandemia que creció, la revista digital Yabasta, Ya Basta, que hasta sí. ahora existe, tiene cerca de 15,000 seguidores. Los que quieran, pero ustedes que están ahí, pueden ingresar a Yabasta, que hacemos aquí un espacio comercial. Pero eso nos unió. Y en este momento, a los 84 años, donde Omar dice, tango 1 a los 84, porque tango 1 es filosofía. Sí. Eso reza en el pastel. Entonces, cuéntanos, es a los uno de mis- 84 llegas a la cumbre. Es uno de mis tangos favoritos, uno de los tangos del que yo considero con Enrique Santos Discépolo el mayor poeta del tango, que es Homero Mansi. Homero Mansi escribió ese tango 1 y escribió... Recítanos. Es un tango muy hermoso y en la voz de Alberto Gómez me encanta, es muy bello. Si pronto lo tienen, me encantaría escucharlo. Esos son... Yo soy tanguero. Yo nací en un pueblo en donde la música era el tango, el pasillo y el bolero. Es decir, yo nací entre Carlos Gardel, Julio Jaramillo, Daniel Santos y Olimpo Cárdenas. Es más, fui amigo de Olimpo Cárdenas. Mira vos. Sí, lo conocí personalmente, a Julio no, porque cuando el año que llegué aquí, en el año 77, justamente en febrero, había muerto Julio Jaramillo. ¿Recuerdan que murió en el año Claro. 77? Sí. Sí. Guayaquil. Bueno, Ahora pero- solo nos queda Regresando al Barcelona. México. Ahora solo nos queda Barcelona. Pero Olimpo Cárdenas, yo me gradué 2 veces de bachillerato. La primera vez en cuarto, que era bachillerato comercial en mi pueblo, porque no había otra manera, era el único colegio que había. Pero me quedé con las ganas de terminarme lo que en Colombia llamamos bachillerato clásico, que es el bachillerato en humanidades, porque yo quería estudiar una carrera. Entonces cuando llegué a Cali y empecé a trabajar en el Banco de Bogotá, me acuerdo, entré a estudiar ya mayor. Yo me gradué de 17 años en cuarto, 17, pero en Cali ya a los 24 o 25 me dio por terminar el bachillerato clásico. Lo terminé en el Colegio Santa Librada, que es el equivalente en Cali al Mejía de aquí. Era el colegio Patrón revolucionario. Mejía. Patrón. Patrón Mejía patrón. era patrón Santa Librada. Era un colegio de jóvenes revolucionarios. Tanto que los colegios de Prosapia, Te invito a brindar por eso, Omar. Por favor, no me brindes en la cámara porque me cortan la transmisión. ¿Sabían eso? Que TikTok no permite la... es decir, los colegios de postín en Cali, el Berman y todos estos colegios de la alta aristocracia de Cali, a los de Santa Librada nos llamaban Santa Pedrada,
porque éramos los tirapiedra de la ciudad, pues. Esa juventud revolucionaria, Claro, contestataria, protestante, era la la que juventud necesita revolucionaria, claro. todo un país, Era el todos los Mejía. países. Era el Lógico. Mejía. Dale. Sí. Entonces yo me gradué tarde de bachillerato, el bachillerato clásico, y después empecé a estudiar lo que me gustaba, filosofía y letras. En ese tiempo no había periodismo, la carrera de periodismo no existía. Y creo que aquí tampoco existía. Claro, es nuevo. La carrera de periodismo, que vino a llamarse comunicación social, es muy reciente. Claro, tanto de así que otorgaron con un decreto el título Sí, de periodista claro. por sus propios Por la derechos experiencia. a un grupo de, A un grupo de comunicadores. de Claro, este país. por la experiencia, a muchos, entre ellos, que yo recuerde Jorge Ortiz y Oquendo, Diego Oquendo, Claro. a ellos los graduó ese decreto, creo que fue el Bombita, si Sí, no estoy sí. mal. Sí, en el 78. Sí, sí, en el o 78. 79, que sí, sí. no sí. existía. Salazar de Guayaquil y todos ellos. Toño Salazar, sí. Sí. En buena hora, porque hicieron un trabajo y han dejado un buen legado, un buen camino. sí, sí. No estamos Por sus para propios juzgar a derechos, nadie, pero o sea. por sus propios derechos se hicieron periodistas. Sí, sí. O como nosotros, no, es decir, comunicadores. y no era gente que no estudiara. Los grandes periodistas de Colombia y de América Latina estudiaron. Pero es que Muchos no había eran la médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, sobre todo abogados. Eran los grandes periodistas de América, eran profesionales de otra profesión, pero tenían el bicho del periodismo. El periodismo es una especie de virus, que a uno le gusta tener ese virus adentro y cultivarlo además. Entonces yo nací me hice periodista en la época en que no se podía, no había cómo estudiar periodismo, pero uno quería ser periodista. ¿Saben qué se necesitaba para ser periodista? Un agudo sentido de la observación, mucha capacidad de investigación y mucha curiosidad. Después a esa carrera se le agregó una cosa que suelen no mencionarla mucho los actuales periodistas, que se llama la deontología de la profesión. Deontología. Era la deontología de la Cuando les vocación. conviene saber. No existe. El periodismo tiene que ser ético. Claro. Ryszard Kapuscinski, el gran periodista polaco, que además no era periodista, sino que creo que era abogado, ¿no? Ryszard Kapuscinski dijo una cosa maravillosa que les molesta mucho a los actuales periodistas. Para ser periodista hay que ser buena persona. Una mala persona no puede ser periodista. Uy, me pica Y lo porque- dijo una autoridad, porque es de los periodistas más importantes del mundo. Es Ryszard Kapuscinski, polaco. Richard Kapuscinski, desde aquí, mandemos un sonoro aplauso. Por favor. Richard Kapuscinski. Continuemos con esto. Es agua, porque está tomando agüita. él lo toma como agua, pero yo necesito esa mente lúcida, La fresca, pastilla de las 8. para que podamos hablar de lo que ha significado. A Tú ver. dices que para ser periodista necesitaste cultivarte. Y yo pude conocer tu estudio, Se tu necesita casa, cultura. y tenías ahí cerca de 3.000 a 3.500. Cuando tú 4.000 conociste libros. mi biblioteca tenía unos 6.500 libros. ¡Wow, papi! 6.500 Sí. libros. Obviamente nadie es capaz de leerse en su vida 6.500 libros. Pero Nadie. al menos No, es imposible. revisarlo, claro, Pero claro. uno sabe que ahí están. Claro. Y que tal vez algún día uno se antoje. Y aquí recuerdo mucho una novela de Humberto Eco, en que los dos chicos llegan a una librería de un viejito a buscar un libro, pero el viejito tenía una librería desordenada y les toca buscarla porque no sé dónde está. Entonces los chicos empezaron a mirar, él y ella empezaron a mirar, y de pronto cada uno escogió un libro que no era el que iban buscando. Entonces fueron donde el señor, este es el libro que están buscando, no señor, pero ya. Es que a veces uno busca un libro, pero normalmente el libro lo busca uno. Como los gatos, Sí. Miren como esa. los El perros. libro los busca. Como Es lo que un decía gato. Borges. Como Claro. un gato. Los gatos buscan a la persona. Sí, Sí. uno No. se pasea por una librería y de pronto hay algo, el lomo, la cubierta, algo le llama la atención, el nombre, el autor, lo que sea. ¿Robaste Pero un libro alguna el vez? libro lo llama a uno. Mira, y están así, estamos informalmente. ¿no? Claro, dale, sí. Están así, Omar, que se hacen unos ejercicios, por ejemplo, qué sé yo, encuentros de lectura o cómo se llaman los grupos de lectura. Ajá, Que los te clubes hacen- del libro. te hace abrir un libro donde caiga. Así. Y va el dedo y plug, y está la frase
perfecta. O la bibliomancia que podemos hacer También, ahora. exacto. A ver, ¿la qué? Claro. Porque La Omar bibliomancia. y amigos es la energía de la palabra. Ajá. Que, o sea, cuando tú estás hablando, cuando estás escribiendo, llegan imágenes a tu mente y en tu mente se forma la palabra. Todo es energía en una vibración. Entonces, por eso es que el libro funciona tal como una fotografía. Tú puedes hacer magia negra con una fotografía y puedes hacer magia negra con la energía de la palabra escrita. Por eso es tan importante lo que defiende. Lo que veníamos hablando. Exacto. Claro, vos decías, La Omar, palabra escrita, verán, vos confías en el periodismo porque es la palabra escrita. es la palabra escrita. Yo creo en la palabra escrita y tengo una absoluta convicción que si desapareciera la palabra escrita se muere la cultura. ¿Por qué sabemos de la cultura sumeria? ¿Por qué sabemos de Mesopotamia? ¿Por qué sabemos de Babilonia, de Nínive? ¿Por qué sabemos? Porque los sumerios la dejaron escrito en tablillas de arcilla con sus signos cuneiformes y los investigadores de no hace muchos años, no sé, los primeros hace 200 o 300 años, lograron encontrar algunas tablillas y descifraron el idioma que no era sumerio, era acadio, qué sé yo, varios idiomas del ¿De qué Oriente culturas Medio. estamos hablando? La cultura del Oriente Medio. Toda Ya. esa parte que ahora está en guerra, la cultura nuestra occidental nace en Mesopotamia. Ya. En Mesopotamia, al sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, Éufrates. no estaba el paraíso terrenal, eso es una leyenda. Estaba la cultura. Ahí nació la cultura. Ellos inventaron la escritura. Los sumerios inventaron la escritura. Por eso Tanto conocemos así de que ellos. la Biblia es una adaptación, Es una adaptación. de los escritos sumerios. El diluvio universal de la Biblia, por ejemplo, ya estaba aproximadamente unos 1500 años antes Antes de- en la epopeya de Gilgamesh. Exacto. En la epopeya de Gilgamesh es un canto, es un poema maravilloso de un poeta persa que escribió de un rey que se llamaba Gilgamesh, Gilgamesh. escribió la epopeya de Gilgamesh. Este rey castigó a sus súbditos con un diluvio. El diluvio universal nace de ahí. Es decir, toda nuestra tradición judeocristiana tiene por lo menos 7000 años de antigüedad anterior. Hemos topado tangencialmente la religión porque debemos cuidar los términos que usamos de este tipo de Pero yo estoy en desacuerdo con eso, Guillermo, por una razón. Hay que hablar de las cosas que molestan. Exacto. Hay que hablar de las cosas que molestan. sé, pero porque ¿qué te las molesta, cosas por que ejemplo? molestan está la religión, el capitalismo, la política mal dirigida, la deshonestidad. Es decir, hay cosas que molestan y que no se pueden tocar. No, te digo porque cuando se usan términos aquí te bloquean, sale una pantallita y te dice que te va a bloquear. Pero Este sigamos radio porque es está haciendo interesante, vivo. no podemos No, no estoy importa. haciendo en vivo. No lo puedes editar. Cuando lo Después- edites lo No, cortas, es tranquilo. Ya, estamos en vivo. Sí. Eso está. Mira cuánta gente nos está Ah, tocando ya, por qué ahora. maravilla, qué bueno. Gracias Pues sí. a ustedes que están ahí, gracias por soportar mi propensión, que la reconozco, la acepto, la asumo, de decir siempre lo que no se debe decir. Tuve una revista cultural, que la conocieron, El Búho, que Con todo duró- derecho, si Trump se atreve a decir lo que dice, si Novoa se atreve a decir lo que dice, ¿por qué nosotros no? No, Si nosotros Novoa se estamos- atreve a hacer lo que hace, ¿por qué nosotros no podemos decir lo que debemos decir? La verdad Para es poner que un me ejemplo. gusta. Así que digamos todo lo que tengo que decir. Bueno, Sí, entonces, ¿en qué íbamos? claro. Que ya me perdí. Bueno, estábamos hablando que la escritura nace en el pueblo sumerio. Así, la escritura nuestra nace en el pueblo sumerio, en la Mesopotamia, pero la escritura es más antigua. Se inventó en China. Se inventó en China por lo menos 3000 años antes. Exacto. ¿No? Los caracteres chinos son mucho más anteriores que los cuneiformes de la cultura mesopotámica. Lo que pasa es que la cultura china para nosotros fue... Occidente hizo desconocer la cultura china. Opacarlo, claro. La opacó. Entonces, la cultura china que ahora está resurgiendo, y me alegra mucho porque esa hay una frase que algunos le adjudican a Gandhi. Alguien me hizo caer en la cuenta que tal vez no es de Gandhi, pero merecía ser de Gandhi. Alguna vez le preguntaron a Gandhi
¿qué opina de la cultura occidental? Y Gandhi respondió, es una buena idea. Sí, es decir, existe. esa frase resume que la cultura occidental no existe. Yo diría que no existe. Pónganse ustedes a ver una cosa, nacemos con la cultura anglosajona europea, eso es lo que tenemos, pero hemos olvidado las culturas anteriores, Yo pongo como ejemplo, el ejemplo más práctico, más patente que tengo son los Estados Unidos. En un debate pequeño que tuve, que lo suspendí por fanatismo del otro señor, alguien me dijo, yo estoy convencido de eso y lo escribí en Facebook, que el imperio norteamericano es el imperio más perverso, genocida y asesino en la historia de la humanidad. Y lo dije, lo escribí y lo sostengo. Y este señor me refutó y me dijo que yo era un ignorante que desconocía que el imperio romano había sido el más cruel de la humanidad. No es verdad. Fue muy cruel, fueron conquistadores, llegaron a conquistar y a matar, y obviamente que sí, por supuesto, pero dejaron un legado cultural que no ha dejado el imperio norteamericano. ¿Por qué tenemos los acueductos de Segovia? ¿Por qué tenemos el obelisco, el Arco del Triunfo? Es decir, el legado romano cultural es inmenso. Claro que eran no bárbaros, pero eran conquistadores. Llegaron a conquistar. Y no se conquista con flores, pues. Se conquista con las armas. Pero dejaron un legado. La vida no existe y la historia no deja de ser buena o mala porque la dejemos de recordar o la Exacto. olvidemos. Pero ahí te quiero puntualizar algo también, querido Omar, que estamos hablando de fechas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que simultáneamente aquí en Latinoamérica se dan hechos culturales que equívocamente están dando 10.000, 15.000 años de antigüedad, pero es mucho más, tal vez triplica. Y hay observaciones, investigaciones que determinan que prácticamente en la misma época que se dieron los hechos históricos, en Grecia, en la misma India, los egipcios, se estaba desarrollando dando aquí simultáneamente claro que también sí. acá. Claro que Y sí. no con los incas anteriores. Hablan los olmecas, los mixtecas, los aztecas, los mayas. los anteriores a los incas. mismos quitucaras. Y aquí en Sí, los Ecuador, quitucaras. en la Amazonía, se acaba de descubrir hace poco tiempo, ¿no? Con la tecnología avanzada. Culturas que están bajo tierra. Están oscurecidas por la cultura occidental, lo mismo que hicieron con la cultura china y con la cultura india, que es una cultura mucho más antigua que la nuestra, pero que la oscureció Occidente. Porque, ¿qué es lo que hacen los españoles cuando vienen a América? Y luego los portugueses. Destruir todo lo que pudieron. Por supuesto, pero con algo muy interesante y muy importante. Sobre los templos indígenas, Construyeron ellos. los nuevos. Hacen las construcciones enormes. Ecuador se caracteriza, Quito se caracteriza por tener una de los sitios Templos. históricos El centro histórico. más grandes Y de la Claro. calle de las Siete Cruces. Pero tal vez el más... Pero ¿dónde están construidas las casas enormes, los edificios enormes? Y las Primero, iglesias. sobre los templos o los sitios sobre las sagrados ruinas de los indios, de ¿sí? los templos antiguos. Ahora, y con un mensaje. O sea, hacemos cosas tan grandes porque nos quedamos. No estamos de paso y nos quedamos a dominar. Entonces, debajo de eso hay mucha información, mucha escritura, mucha simbolismo, mucho lenguaje al que hay que estudiar. Prestar atención. Y si vamos más allá, entremos a la Cueva de los Tallos. Ajá. Ya nos vamos al Cueva de los Tallos, pero ahora regresemos No, mira, la cumbre. La América precolombina. del Cusco y el Coricancha. Ajá, que sí. está Y en todo Perú, esas ruinas que tuvieron aquí, una réplica de esas ruinas, ¿cómo se llama? Sacsayhuamán. Sí, estuvieron en el Palacio de Cristal, creo que estuvieron. Oigan, esa cultura es de una impresionante riqueza cultural, arquitectónica, es decir, es admirable, por lo menos 3.000 o 4.000 años antes de la llegada de los españoles. Y ahí están equivocados porque se triplica. Perdón. Bueno,
¿Dónde habíamos quedado la cumbre, Omar? Porque Omar cumple 84 años ahora y el propósito... voy a cumplir es de estoy en mis 84, acabo de cumplir 83. Es que él cuenta desde Pero, antes. pero cuando a nosotros nos preguntan cuántos años tiene, uno regularmente dice no los que tiene, sino los que tuvo. Claro. Yo cumplí 83 años en junio de este año, el 11 de junio de este año. Ojalá lo recuerden. Oiga, Y los esos, 9 meses que esos estuviste- 83 ya se fueron. Los cumplí, ya no los tengo, Es los decir, tuve. Tienes lo que te Estoy falta por teniendo vivir. 84. Estás viviendo. Estoy Está teniendo viviendo los 84. 84. Estoy viviendo mis Y el 84. principio de la unidad. Los además. 83 son historia. Pero qué buena historia, porque tu cerebro, tu mente ha sido privilegiada y aquí no me van a dejar mentir los compañeros. Gracias, Y los señor. que están viendo ahorita son testigos de cuán privilegiada es tu memoria, porque vas poniendo fechas, recordando cómo se fue viviendo poco a poco desde tu infancia, lo que llegaste a Guayaquil, luego a Quito, y aquí en el Ecuador se te conoció Tú no como... vas a manejar, ¿no? Es decir, yo llegué, como te digo, a trabajar en una cosa que no tenía nada que ver con periodismo, sino con, digamos, con una empresa. Pero lo mío era el periodismo. Así que cuando me ofrecieron hacer la revista El Maderero, en 1978 más o menos, yo acepté de inmediato porque era volver a lo mío, que era el periodismo. No se olviden que creo que ya lo dije, que fundé mi primer periódico a los 14 años, que debió durar 3 o 4 números semanales. Lo hacía yo solo, lo hacía yo solito. Con las noticias que escuchaba de la No te radio, distraigas. porque no había televisión, en esa época no había televisión, al menos no en Colombia no había televisión. La televisión llegó con la dictadura de Rojas Pinilla en el año 54. Yo estoy Toma agüita hablando de del limón, año- Omar, por favor, Yo estoy sírvete. hablando del año 49 o algo así. Cuando hice mi primer periódico, era el año 54. Bueno, yo leía los periódicos que recibía mi abuelo, El Tiempo, El Siglo, El País, ¿cuál otro era que había? Relator, que era el periódico liberal, el periódico del pecado, era liberal. Ah, claro, en Sí. ese tiempo liberal. Y yo me leía, cuando mi abuelo desechaba los periódicos, me los pasaba a mí y yo me los leía. Entonces yo hice mi periódico resumiendo o adaptando o qué sé yo, interpretando las noticias que había leído en los otros periódicos. Entonces hacía mi pequeño periódico. Yo creo que no de noticias, yo he sido siempre un opinador. Yo más bien leía y después opinaba sobre lo que había leído. Ese era mi periodiquito y yo sigo opinando. Algún amigo gracioso me dijo algún día, entonces vos eres, porque la vos noticia solo es opinas, informativa, ¿no? pero vos no opinas, sino que ospinas. Ospina. Claro, porque estamos, para que todos sepan, estamos hablando con Omar Ospina, un periodista de 84 años que Sí. próximamente abandona el Ecuador para regresar a su origen natal. Para que es renacer. Colombia. Para renacer. Para renacer. A Verás, los 84 años renace Omar. No regreso a mi pueblo natal. Mi pueblo natal es otro, cerca de Cali también, pero a unas 2 horas y media. Se llama Trujillo. Es un pueblo ya muy mayor. Cuando yo salí de mi pueblo tenía 5.000 habitantes. Cuando salí de mi pueblo en el año 1962. Hoy tiene 25.000 habitantes. Y es una comarca cafetera tan hermosa que se ha vuelto un país, un pueblo muy turístico. O sea, muy lleno, muy congestionado, muy ruidoso. Y entonces yo lo pensé 2 veces, no me quiero ir allá porque lo que quiero para mis últimos años es tranquilidad. Entonces irme allá, sí, no, decía, y me da pena porque mi pueblo lo amo, pero se ha vuelto demasiado progreso, demasiada bulla, demasiada podrías ir de visita. demasiada agitación. Podrías ir de visita. Sí, Así eso como sí, yo hago con no, eso Yolanda, sí, de vez en claro. cuando me voy, Iré de me visita alimento de vez en esa cuando. energía, en serio, y regreso. Iré de visita de vez en cuando, por supuesto. Además es un pueblo muy hermoso, todo el, digamos, el entorno montañoso del pueblo es muy bello. ¿Y hay el Yo a río? veces lo pongo en mi perfil de Facebook, ahí lo he puesto un par de Lindo, veces. sí, Sí, sí. es muy lindo mi pueblo, Trujillo. Ahí estudié, ahí crecí, ahí nací, pero no en el pueblo, sino en una finca a los alrededores. Mi nacimiento es muy curioso porque yo nací, es decir, nací en el municipio de Trujillo, pero no
en el pueblo, sino en una finca que quedaba, no sé, a unas 2 horas del pueblo a caballo, no había autos, a caballo unas 2 horas. A orillas del río que les comenté hace un momento, del río Cáceres, en donde mi madre me alimentaba y yo escuchaba el sonido que se me quedó, río Cáceres, y esa finca pertenecía al municipio de Trujillo, pero estaba lejos geográficamente de Trujillo, y a caballo además. El pueblo más cercano era un pueblo que se llama Salónica, que era de otro municipio, de otro municipio que se llama Río Frío. Entonces mi cédula de ciudadanía, mi partida de bautizo es de Río Frío. Según mi partida de bautizo, que me bautizaron en Salónica, yo soy de Río Frío, aunque nací en un lugar del municipio de Es lo Trujillo. que aquí se diría, eres un chagra. ¿Cómo? Un chagra. Ah, sí, soy chagra, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Y además me enorgullece mi raíz campesina. Mi abuelo era cafetero, leñador, es decir, cuando estaba niño en la finca, el que le llevaba el almuerzo a mi padre, a los trabajadores y al abuelo, en donde estaban cortando los árboles para poder sembrar café, era yo. Entonces yo soy de ahí, de origen absolutamente campesino, y me encanta. Qué me bueno. encanta. Es la mejor. Yo creo que tuve la niñez que los niños de hoy ni siquiera conocen. Los Orgulloso niños de de tu hoy niñez. conocen una vaca porque la han visto en fotografía. No, yo conocí las vacas, es más, me montaba en los terneros. Es decir, era un niño inquieto, niño de campo inquieto. Era una maravilla, era una maravilla. Esa palabra, tu niñez es una maravilla, y tu vejez, ¿cómo es, normal? Tu vejez. Una maravilla también. Es decir, cada edad tiene sus encantos, tiene sus problemas. Obviamente la vejez es una edad con muchas limitaciones de tipo físico. Ya no puedo ir a mis montañas como iba, ya no puedo caminar tan rápido como antes, pero puedo hacer otras cosas. Y creo que la que más me gusta es la que más me ha gustado siempre, soñar. A mí me gusta soñar, yo creo que soy un soñador inveterado. ¿Por qué ahora que me voy a Cali, tú decías algo, Lucrecia? No llevo nada práctico, no llevo nada tangible, llevo proyectos, llevo sueños, llevo ideas. Si cuajan o no cuajan, ya lo veremos. Pero lo cierto es que llevo lo único que he tenido siempre, sueños, ideas. Tal vez soy más soñador que ejecutor. Aunque sí he hecho algunas cosas como la revista El Búho, por ejemplo. Sí, pero entre estos sueños, Omar, me decías que has estado investigando acerca de la posibilidad de que 45 años más el hombre haya combatido la... 20 años más. Sí, haya conquistado la inmortalidad. Verán, esto es una Sería espantoso. Esta es una discusión, no sé. Es no una estoy seguro. discusión para... Omar dice que le encantaría vivir A mí, más. a mí me encantaría vivir eternamente, pero... Imagínate si Trump vive para siempre. Verán, hay un... Y además no es ninguna invención porque la inmortalidad... Si Novoa vive para siempre. No jodas. No. Ya ahí les pongo el panorama. Querida, cuando lleguemos a la inmortalidad, habremos superado algo que en este momento frena la civilización, porque tenemos culturas. El mundo está lleno de cultura, cada pueblo tiene su cultura, pero civilización, repitiendo lo que tal vez dijo Gandhi, sigue siendo una buena idea. No somos civilizados, no todavía. Oiga, una nación, un pueblo, una cultura civilizada no tiene guerras, tiene paz. Porque si es civilizada, Pero perdón, Omar, ¿qué es la civilización frente al salvajismo? ¿frente a qué? Frente al Civilización y barbarie salvajismo. que decías al Verás, ¿Qué las- aprendemos del salvajismo? Los animales no matan por placer. Exacto, No no matan, matan por Exacto. necesidad. El amor de un perro. ¿Hay algún amor superior al de un perro? No lo hay. Yo creo que sí, a nivel humano lo puede haber, pero a un No nivel estoy hablando humano, de peladas porque de el amor del 20 perro- años. Cuando... No te olvides que el amor del perro es una fidelidad incondicional. Señor, pero sí, no le pongas etiquetas. No. Es de energía. Sí. El perro es capaz Pero de sí. amarte pero incondicionalmente. si tú le haces mal al perro, lo maltratas, las cosas cambian. Pero simplemente se va. O sea, ¿Ah, sí? ¿Se va? defiende. Pero no te hace daño
con la conciencia de hacerte No, daño. pero eso es un amor instintivo. Ya, un perro no Pero te el amor saca que- un hígado para venderlo. El amor nuestro no es instintivo, es consciente. Pero el amor que tú tienes por la vida, Omar, ¿en qué se basa? Dado que tú vienes 84 años respirando, existiendo, creando y soñando. ¿Cómo puede alguien seguir soñando a los 84? ¿Cómo te levantas con la esperanza? Tal de vez que porque se puede? tengo la esperanza de la inmortalidad, pero no, en realidad sí, hace mucho tiempo yo pienso que me gustaría ser inmortal. Es más, alguna vez creo que le comenté a Lucrecia una idea que tengo de una novela, de una civilización extraterrestre, obviamente extraterrestre, muy lejos de nosotros en el tiempo y en el espacio, que ha superado todas las taras nuestras y llega con un mensaje de paz, de concordia, de humanidad, de civilización, a imponernos su civilización, pero no con las manos, no con las malas, sino con la palabra, con el pensamiento, con la convicción, convenciéndote de que es mejor la paz que la guerra. Porque hasta ahora, en este momento, en el mundo, estamos convencidos que es mejor la guerra que la paz. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista nos ha impuesto que la guerra es importante para progresar. Oiga, nos han metido en la idea que los grandes inventos de la humanidad de los últimos 200 años se los deben a la guerra, que la guerra ha sugerido los grandes inventos. En alguna medida tienen razón. Omar, perdón, la bomba ¿dónde atómica, nace eso? la bomba atómica no fue un invento propiciado por la guerra, por el ansia de dominio. Por supuesto que sí. Pero- Entonces, es un avance tecnológico, pero es un avance perverso. Querido Omar, Pero ¿cuándo lo que nace nos eso? interesa- ¿Dónde nace eso? ¿Cuándo nace eso? Puchicas, ahí habría que remontarse mucho en la historia porque Con la propiedad privada. No quiero Nace- no quiero ir tan lejos, apenas 84 años. nace con la codicia. Con la propiedad privada. Eso, con la codicia. Cuando tú necesitas cercar un espacio. Por eso decía Proudhon, la propiedad es del robo. Claro. La propiedad privada no debe existir. Verán, hay una cosa que Ahí nacen inclusive- los enemigos. Ahí nacen los enemigos, porque el enemigo es el que tiene lo que yo deseo. Exacto. Exactamente, verán, hay una cosa que a mí me parece que a la que tiene que llegar un socialismo verdaderamente civilizado, en que no haya propiedad privada, que la gente tenga su casa, sí, pero el rato que no necesite su casa, que se destruye, se acaba, no, que la reciba alguien que la necesita. Buenas noches. Hola, buenas noches. Anita, Buenas noches. interrumpiéndole en vivo, Anita, Guillermo, Omar, Rocío. Omar, retomando el tema de tus sueños con la eternidad. Y yo te preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué te gustaría vivir tanto, Omar? Tienes ya 84, Sí. casi cumples un siglo, Porque- pero solo tú porque tienes el privilegio de recordar absolutamente todo. ¿Qué pasa con la gente que se va desvaneciendo? Hay mucha gente cuyo cerebro, cuya memoria se va diluyendo en el tiempo. Ve, no sé, Guillermo. Lo que pasa es que, claro, toda cabeza es un mundo, como dice una frase antiquísima, y ese mundo piensa de una manera distinta al mundo del dueño de la cabeza vecina. Hay gente que tiene urgencias necesarias inmediatas. Hay gente que vive para sobrevivir, para tener lo que necesita en ese momento para poder respirar. Pero es que la propiedad comunitaria es la propiedad de los medios de producción y la propiedad a gran escala. La propiedad personal no entra en el tema de la propiedad comunitaria. O sea, tu cepillo de dientes, tu casa es tu casa. Ahora, si tú tienes 18 casas y vives de las rentas, eso ya es una explotación de tus arrendatarios. No, pero Y tiene derecho dependiendo de cada las cual a condiciones. hacer su negocio también. pues, Bueno, ¿no? Marx estudió muy bien eso a fondo Marx estudió claro, mucho a fondo pero eso, y él detesta el- la propiedad privada. Marx, Pero no Eso, se pues. refiere a la propiedad personal de tus cosas, no, sino la propiedad necesaria. cuando ya sobrepasa el límite, cuando ya se vuelve codicia. Ahí viene No me el parece. asunto del maná. Es decir, uno debería estar conforme, feliz, solo con lo que necesita y cuando lo necesita.
De lo contrario, se hace esclavo de lo que consigue. Te haces esclavo de lo que ansías, de lo que deseas. Es decir, el capitalismo es una esclavitud. Es una esclavitud por acumular. Estoy fumando El churras. capitalista quiere acumular. Pongo el ejemplo en este momento, que creo que es el más conocido en el mundo. El señor Elon Musk, que acaba de abandonar a Donald Se Trump. acaba de divorciar. No, acaba de divorciarse de Donald Trump. Ese señor tiene, según la revista Forbes, ¿no?, más de 300.000 millones de dólares. Es obsceno. ¿Alguien necesita 300.000 millones de Sí. dólares? O sea, No. Yo necesito. Pero no vayas tan lejos. Guillermo Lasso, que subió a la presidencia y cuando acabó su periodo, que además no acabó su periodo, el man había incrementado su fortuna en 21 millones de dólares. Se lo robaron al perro. No, está atrás. Entonces, 20 millones de dólares. ¿Y para qué? O sea, Bueno, ¿qué hace esa- con eso? ¿Qué hace él yo- con su... yo quiero- ¿Qué hace su familia con eso? Mientras, ahora, si él quiere tener, pero ¿qué es lo que pasa? Él tiene eso porque hay gente que no tiene nada. hay Ese una- es el asunto. hay una caricatura de Mafalda que es muy certera. Nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Sí, No, y sí, la sí. frase de Balzac, detrás de toda gran fortuna existe un gran crimen. Sí, claro. Sí, sí. No hay riqueza superior a la que necesitas que no vaya en perjuicio del otro. ¿Por qué tiene Por tanto el dinero? San Jerónimo. Cuando tan pocos tienen mucho, es porque muchos tienen poco. Cuando Inclusive nombras a muchos Balzac. no tienen nada. Ok, y la de San Hay Jerónimo, una historia todo- muy hermosa todo rico de es la ladrón gran o hijo Nono, de un ladrón. que era como la mayordomo de la casa donde vivía, ¿cómo se llama esa ahora? No, Eugenia Grandet. Ah, ¿Y Eugenia qué ocurre? Grandet. Y es lo que pasa actualmente. Seguramente Novoa, Lazo, porque ¿quién puede disfrutar de millones de dinero? No disfrutan. Haciendo harina a los demás. Exacto. Harina de plata. Pero lo increíble es que uno, Chiro, sale y se pega un helado con toda Chuta, satisfacción. Cristian, pensé que se pega un helado. También, Ellos no Pero pueden. Correcto. No pueden. Ellos no pueden. Regatean el helado de 50 Sí. centavos. A ver, pero vamos con la fortuna Ya, del Novoa. con esto No, pero Lucita, ahorita, verá. ¿para qué vamos a Lo hablar de- si lo de tenemos la Eugenia- fortuna de contar con Omar que tiene un Es que cerebro viene esto, lo de Eugenia privilegiado? Grandet, no me enfoque, no importa. Lo No, de ya te voy a Eugenia enfocar, Grandet, pues. ya. La gran Nono era la negra, mayordomo o mayordoma, para que no me critiquen. Ama de llaves. Mayordome. ¿Qué hacía Ama de llaves. el amo? Se encerraba 1, 2, 3 horas en su cuarto, en su bodega, a contar centavo a centavo. Y era su alimento, era su satisfacción. ¿Qué quiere decir? Energía. Cuando nosotros entramos en esa energía de la acumulación, es más allá de la propiedad privada. Es mesolazo, es energía. Y esa energía Negativa. alguien se la come. Negativa. Y por eso Alguien está tú estás sufriendo. produciendo la energía de la codicia. Alguien está sufriendo Es por eso. que- Es que es energía Es también. la ley de la polaridad. Creas mucha riqueza acá y creas Entonces, mucha pobreza Acabas de acá. dibujar Y una figura, perdón, una Omar, y figura viene arquetípica. concomitantemente se dice, ¿no? El asunto de la envidia. Hay una frase. Amo. Ese esclavo tiene un caballo. Ah, la película de... Exacto. Y, ¿Cuál película ves? y Sí, tú quieres, Es una película de Clint- tú creo que quieres, es de Clint Eastwood. tú quieres también un caballo. No. Lo que no quiero es que él lo tenga. Sí. El hacendado es Brad Pitt y me parece que el negro es Morgan Freeman. No, O, es otro actor. No me acuerdo. o- Samuel Jackson. Ya. La película es con sí, DiCaprio. pero la película ¿Cómo es se el llama la regional. película? Están preguntando. Sí, el Django. 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 Qué memoria. Django. Qué Qué gente. bestia, Django. Claro, el esclavo negro quiere que el amo despoje al negro que viene a caballo, que lo despoje de su caballo. Quiere su caballo, yo no quiero su caballo, yo quiero que él no lo tenga. Django. Y esa es nuestra cultura, eso es nuestra cultura de la arribista, esa es nuestra cultura. Queremos tener, obviamente que queremos Pero- tener
A ver, aquí ya no entiendo, disculpen ser el discordante. El negro no quiere que el otro negro tenga el caballo. Y no pasa lo mismo con nosotros, que no queremos que el blanco tenga más plata que nosotros. No es así. No es por ahí. ¿No? No es ¿Por por dónde ahí. A ver, Omar? ¿por qué Aclaremos. Pachacuti votan todos como Daniel Noboa? Porque es hablando Ese es entre el mismo iguales. fenómeno. Sí. Exacto. Ellos saben Que que nunca nunca serán llegarán como Daniel a Noboa. sentarse a la misma Claro. mesa Claro. que Daniel Noboa. Lo que pasa con Diego Peña y Sergio. la connotación que tuvo con Fabricio Vela, Mauricio Vela. ¿no? O sea, es Lo que exactamente pasa lo con mismo. Diana Salazar y Diana Tamaín, que jamás se sentarán a la mesa de los Noboa, de los Lazo, de los nadie, aunque estén invitadas a la fiesta del 4 de julio, lo que sea, porque ellas son las sirvientas del sistema. Son las sirvientas del poder. Y aquí viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿quién es el amo realmente? ¿Ellos o nosotros que tenemos la capacidad, la libertad de reunirnos cuando nos dé la gana, en este caso para despedir físicamente a un gran amigo, a un gran sabio, a un gran instructor, ¿sí? Tenemos la satisfacción de demostrar libremente el aprecio, los sentimientos. ¿Y qué te las hace pensar sensaciones. que ellos no tienen libertad de ser? No la No, tienen. ellos no la tienen. Tienen que ocultar todo. Es que Tienen ellos- que ocultar. Todo. Bueno, no sabemos qué, pero mira, por ejemplo, nosotros hemos creado grupos, pues este no es el único grupo que yo, Ahora que tú. yo estoy, pero son grupos en donde nos une, por ejemplo, un afecto desinteresado, porque aparte del enriquecimiento espiritual y del enriquecimiento intelectual que yo puedo obtener con ustedes y del enriquecimiento en afecto, yo no estoy atrás de qué más puedo obtener de ustedes. Es decir, es como que hay una gratuidad. En esto, Ajá. ¿no? Una Hay gratuidad gratuidad. Implícita. Un cariño Sí. que puede ser doloroso, como en el caso de que se va Omar y le vamos a extrañar. Pero por otro lado, un cariño que se alegra de que él encuentre un lugar, por más que a mí me duela una cierta pérdida. Entonces es como que es algo que yo creo que espiritualmente Es un aprendizaje para está soltar. está en un nivel un poco más arriba de querer mi terreno de Oloncito y los negocios de mi tía y y ¿no? Intelectualmente y moralmente, repito, intelectualmente y moralmente, el pueblo ignorante, llamémoslo con ese despectivo adjetivo, el pueblo ignorante tiene más conocimiento y tiene más empatía y tiene más ética que las clases altas. El pueblo, no, cuando se reúne, cuando nos reunimos nosotros, yo no ambiciono lo que tienes tú, ni tú, ni ustedes ambicionan lo que tengo yo, aunque lo tuviera, no lo ambicionarían. Ahora, Ustedes pero no no ambicionan siempre. a ser mejores que yo en el sentido de tenencia, de tenencia. Exactamente. Hay un libro muy hermoso, corto, pero muy bello, que les recomiendo, de Eric Fromm, que se llama Ser o Tener. Nosotros somos. En las clases altas económicas Quieren. no es el somos, es el tenemos. Lo que manda es el tenemos. Y entonces todos ellos, cuando se reúnen, están maquinando cómo hago para quedarme con la empresa de este. Así es. Y lo dijo, lo escribió muy bellamente y muy crudamente en una película con Michael Douglas, El Lobo de Wall Street. No sé si han visto El Lobo de Wall Street. Es decir, el tipo llega a despedazar a sus amigos para quedarse con las acciones de las compañías. Esa es la clase alta económica. O sea, es esperemos egoísta, a mezquina ver qué pasa y sin unos escrúpulos. Con Sin los Wright, escrúpulos. con los del Jury, Ujú. con los Dele. Esperemos, ¿no? Pero lo que no podemos esperar es a conocer Pensé que iba a ser el pájaro azul. el futuro muy cercano de Omar, que este es el propósito bueno. por el que yo abrí este live Mucho más. y que espero que haya mucha gente que esté ahí esperando que nosotros continuemos con la historia de Omar, que después del 77 hizo El Maderero, la revista como periodista, y luego pasas al diario Hoy.
No, del maderero yo pasé más bien a la revista Diners en el año 1981. Eso es lo que no entiendo, hermano. ¿Cómo pudiste trabajar para la revista Diners por tanto tiempo? Eso no me lo explico yo todavía, no lo entiendo. Pero ¿saben qué? Yo le tomé amor a esa revista. No a la empresa que estaba detrás de la revista, sino a la revista, al producto editorial. Yo lo tomé amor, yo me enamoré de la Y es revista. lo que te diferencia de los otros. ¿Cómo? La lealtad. Sí, había lealtad a un proyecto que de hace algunos años se ha naturalizado. ¿Y qué cambió de eso ahora? ¿Qué cambió? ¿La ideología? La ideología mía... ¿Cambió el propósito de la revista? La ¿Siempre ideología fue el mía mismo? nunca cambió. Y cuando yo llegué a la revista era el socialista que es hoy. Pero llegué a la revista, inclusive el empresario que la editaba, Paco Valdivieso de Imprenta Mariscal, fue el que me llevó a la revista. Porque yo hice un par de catálogos muy bonitos, los diseñé yo, un par de catálogos muy bonitos que le gustaron mucho a Paco, y en la revista estaban buscando un diseñador porque no había diseñador. La revista la armaban en la imprenta, pero armar no es lo mismo que diseñar. Entonces cuando Paco vio un par de catálogos que yo hice de dos pintores ecuatorianos, me propuso en la revista Diners y me aceptaron a partir del número 6 de la revista Diners hasta el número, no recuerdo, en todo caso fueron 33 años. Ahora, yo le tomé amor al proyecto. ¿Y saben qué? Le tomé agradecimiento al dueño que es... Fidel Egas. Es tal vez palabra fea en ciertos sectores, es Fidel Egas. Fidel Egas es en este momento, por supuesto, uno de los hombres más ricos del país, ¿no? Pero Fidel me mantuvo durante 3 años en la revista porque le dio la gana. Hubo por lo menos 5 gerentes en DIN Ediciones que me querían fuera de la revista. Omar es intocable. Fidel me mantuvo. ¿Por qué? No sé. De pronto por afecto, por cariño, porque yo no tenía nada que ofrecerle. De pronto yo le daba a la revista algo de cultura periodística, de investigación. O contrapunto. Algo hice en la revista. Verás, en la revista en 33 años yo debía escribir más o menos, no sé, 12 por 3, por lo menos 400 artículos. Por lo menos 400 artículos. Entonces yo de alguna manera aportaba a la revista. Hubo una revista inclusive en que fallaron como 3 o 4 escritores, en un momento dado fallaron y yo escribí los 5 artículos en la revista. Es la primera vez que un autor sale 5 veces en la revista porque fallaron y había que entregar a la imprenta, entonces yo los escribí. A mí me gusta escribir, me gusta contar lo que veo, me gusta contar lo que siento. De pronto eso... ¿Qué escuela? Es mi escuela. Es la escuela. Yo te agradezco mucho por la oportunidad que nos has brindado de adentrarnos un poquito primero en tu filosofía, en tu política y en tu forma de hacer las cosas. Te conocí en el Diario Hoy. El Diario Hoy trabajé exactamente 20 años, desde 1994 hasta 2014, son 20 años. Me llevó Felipe Urbano de Lara cuando reemplazó a Benjamín Ortiz como director del periódico y me quedé escribiendo una columna que se llamó Entre Líneas todos los domingos de los 20 años. No fallé un solo domingo, ni uno solo. Eso significa 52 semanas al año. En 20 años son 1040 artículos. Los tengo. Ese es uno de mis proyectos y de mis sueños que quiero madurar ahora que llegue a Colombia y tenga tranquilidad, porque creo tener, no creo que tenga, creo tener por lo menos 2 o 3 libros de ensayos, porque mis artículos son pequeños ensayos sobre todas las cosas. Ahora con un amigo que es experto en redes sociales, estoy intentando un canal web, un canal YouTube que se llama Desde el Nido del Búho. Desde el nido del búho. Porque el búho para mí es un animal de la sabiduría, pues. El búho de Minerva, es el ave de la sabiduría. El búho, me encantan los búhos, son bellísimos además. Entonces, iba a que
déjeme que en este momento se acaba de... Organízate el pensamiento. Acaba de interponerse los 84 años y no me acuerdo qué era lo que estaba hablando. Estabas hablando de que en el diario Hoy trabajaste por ya. 20 años. Sí, 20 años, 52 artículos anuales, porque era cada semana, son 520, son 1040. 1040 artículos que son pequeños ensayos. Entonces estoy puliendo eso, estoy viendo cuáles son repetidos, cuáles se pueden ampliar, porque quiero escribir un libro de ensayos, porque yo tengo además una fijación desde niño. Una compilación nomás tiene que Una compilación. Verás, hay una frase de Terencio del siglo II que dice, nada de lo humano me es ajeno. A mí me pasa igual. Yo asumo esa frase de Terencio. Nada de lo que humano me es ajeno. Todo lo que sucede en el mundo me importa menos una cosa. Mira, me está pidiendo... ¿Sabes qué es lo único que no me importa de toda la cultura universal? El fútbol americano. Me parece una huevada total. Me parece una escuela de marines. Me parece una escuela Yo iba a hacer eso. Me parece una escuela de torturadores. Aquí está el búho, que es el símbolo, la simbología que maneja Omar, la sabiduría de Minerva, ¿no? Entonces, el búho... Es la diosa de la sabiduría. Y este es su búho. Es la diosa griega de la sabiduría. Es que inspira a Minerva. Palas Atenea en Grecia, Minerva en Roma. Y en el esoterismo tiene un significado muy... Claro, el Dice que esoterismo viene de ahí. Este búho ha hecho Rocío. Rocío está allá. Y está dibujado en piedra. Y hay en una parte de la Biblia que dice, está escrito en piedra. Piedra que la trajimos de Manta, una ciudad maravillosa donde el mar bota a sus orillas como recuerdos perennes, piedritas labradas y talladas por el tiempo. Recogidas en el tiempo y en su momento con la pintura y con la mano prodigiosa de mi compañera de vida, que ha hecho este búho. Los que quieran pueden comunicarse conmigo y le hacemos todo tipo de motivos. Este motivo, dada la sabiduría de Omar, pega y cala plenamente en el gusto de Omar y en la simbología que queremos transmitir. Un hombre que a los 84 años de edad todavía sueña y sigue compartiendo sus sueños y sigue compartiendo motivación, esperanza y deseos de vivir plenamente. Él añora que descubran la fórmula de la eternidad porque él quiere vivir para siempre. Y yo quiero aquí hacer una partecita. ¿Qué significa vivir para siempre? Significa morir en pedazos, Omar. No. Esto lo tomo, escúchame, No. Sí, ¿de bueno, quién lo voy a tomar? Ya. ¿Cómo lo ves tú? Morir en trocitos. Esto le dijo Boscan, Allá. de la Posta. Boscan, Anderson Boscan me hizo reflexionar en esto porque es verdad. Él hacía alusión a su padre y que decía, su padre no ha muerto, está dividido en 1000 pedazos, porque donde quiera que tope o mire, hay recuerdos que él ha dejado distribuyendo. Y eso es lo que pretendo, así como una manera soberbia, decir, yo quiero morir, estoy haciendo esto porque estoy muriendo en pedazos, en trozos. Este trozo, creo que el más grande, es dejar grabada parte de tu historia, parte de tu vida, Omar. Permíteme ser quien divida trocitos de historia para contar quién eres, lo que fuiste y a dónde vas. Serás una luz, porque yo entiendo que tú sabes que nunca morirás. Es decir, yo creo que de alguna manera todos somos eternos. En el sentido de que si hay alguien que nos recuerde, seguimos vivos. Para esa persona que nos recuerde, seguimos vivos. Entonces, de alguna manera, todos somos eternos. Ahora, ¿por qué ambiciono? Pero después de muchísimos años, Omar, en que venga el momento de tu trascendencia, a lo mejor te vas a comunicar con nosotros porque renaciste. Sí. La muerte es un renacimiento.
Y eso lo digo con total convicción. Respeto mucho tu idea. Hay mucha gente que cree que terminamos, se acabó la materia y no hay más. Pero no es así. No, en eso no A lo tienes mejor me razón. voy antes que tú. Y yo soy quien se comunica contigo para decirte, hey Omar, o sea, la tan anhelada vida eterna que estás buscando ya está. Sí, ya existe. está. Hay una cosa que a veces no consideramos, y es que todos, lo dijo Carl Sagan en ese hermoso programa que tenía hace muchos años que se llamaba Cosmos, ustedes a lo mejor lo debieron ver hace unos 15 Sí, o 20 años, sí. lo dijo en alguna vez, somos polvo de estrellas. Eso. ¿Qué Exacto. significa eso? Somos parte del universo, somos parte del cosmos, y cuando morimos, no desaparecemos, regresamos al cosmos. Ah, Mira, yo perfecto. tengo En una forma de experiencia. energía, en forma de cenizas, en forma de lo que sea, en forma de energía, regresamos al cosmos. Entonces, si regresamos al cosmos, quiere decir que somos inmortales. Esto simplemente Sí. significa que no tienes miedo a la muerte. No tienes que... Miedo a la muerte. No tengo miedo a la muerte es una realidad. ¿Para qué temerle a la realidad si es inevitable? Es inevitable. Y Ahora, de- lo que sí dice quiero... Lu, decía. No, yo quería contar una experiencia, porque yo tuve aquí dos mascotitas muy queridas, que eran mi gato de 18 Ah, años, sí. casi 18 años. Tomás, Jodorowsky. Manuel Jodorowsky Maldonado. Y la perrita que murió, no murió así, murió repentinamente, tuvo una sepsis porque se le reventó el útero. Bueno. Y gracias a mi amigo Rommel Jurado, él tiene un lugar... Un crematorio. No es un crematorio, porque la idea del crematorio es un poco, bueno, tiene sus problemas. Él tiene un lugar Corta. en donde Corta el entierras proceso. al animalito y siembras un árbol encima. ya. Un árbol de especie nativa. Y entonces te hacen escoger, además te dicen, estos son los árboles que podemos sembrar aquí, ¿cuál quieres? Entonces para mi gato yo le escogí un pumamaki. Y claro, haces un ritual, vas y te despides, le pones el pumamaki encima. Y en las laderas del Cayambe está el arbolito. Está mi gato Sí, porque- alimentando el arbolito. Y para mí eso es la vida eterna. Porque es decir, el pumamaki necesita de agua. de ese animalito nace el Claro, pumamaki, claro. que dará vida a sus hojas, sus ramas, quién sabe, pájaros, quién sabe qué nomás. Porque la idea de Rommel a la larga, y yo sí deseo que le vaya súper bien en el proyecto porque es hermoso, es ir reforestando, ¿no? De ese modo. Pero además, Juan Meriguet, otro amigo, contaba que en Rumania, cuando alguien muere, le entierran en un ataúd súper vasto, sin adorno, sin barniz, sin nada, ¿sí? Y le ponen un árbol en el pecho. Un árbol medio grande ya en el pecho, y el árbol sigue creciendo. Es decir, para mí eso es la vida eterna y es la mejor. O sea, porque irme a tocar el arpa en el cielo, yo ni sé tocar. Claro. Mira, Irme a... Bueno, y A no lo sé... mucho cargar. Cargar, sí. lo muy Además, largo el arpa. y no solamente eso, ¿no? Sino que ya más allá todas las teorías, por ejemplo, la reencarnación que no niego ni me adscribo a ella porque es difícil que nos conste si nos vamos por el método científico, que claro que es uno de tantos métodos, o la cuestión del cielo, el infierno, o la vida eterna que te ofrecen, que a mí me da terror la vida eterna como te la pinta la iglesia. no, así La como la iglesia, pinta, no, las yo no iglesias quiero. Es que te da terror desde la tridimensionalidad. Yo tengo la Ahora, vida eterna mira, en el cielo. Hay unos dos casos, ¿no? Tres, que acaban de ocurrir por mi trabajo. 3 fallecimientos, el uno fortuito, el otro ya se veía venir y el otro de alguna manera. Pero ¿qué ocurre? Que en los 3 casos, en el uno, los apegos. Del otro lado está recibiéndolo con amor a la fuente. Perdón si hablo así, sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero en el otro, como muere fortuitamente, cae de un ascensor en su propia casa y Y no sabe Bueno. que está muerto. ha pasado ya exacto un mes y no se quiere ir. Ya. Y en el otro, un muchacho de 32 años con un cáncer, una agonía tremenda. Muy bien. Se resistía, no aceptaba
no quería cumplir el No contrato que firmó antes de venir al vientre de la madre. Correcto. Cuando se dan esas cosas, se distorsiona todo, se altera todo. Es como dice Omar, yo quiero la vida eterna, pero en la tridimensionalidad. ¿Qué ocurre? Que como hay capas, hay niveles, escalones, te quedas en medio de uno y otro. ¿Me explico? Entonces, no está de aquí ni de allá. Si yo me muero, a mí me gusta el pájaro azul, me gusta un cigarrillo, me gusta la bohemia, conversar. Cuando muero de una forma intempestiva, no acepto que ya estoy del otro lado y no estoy en ninguno. Entonces me hago presente acá y me hago presente allá. Eso es lo que no aceptamos, porque nos enseñaron, nos implantaron creencias que son absurdas. No vamos a hablar para no herir susceptibilidades, pero esas creencias nos quitan, nos opacan la sabiduría que es esencial y nuestra propia divinidad. Cuando entramos y reconocemos nuestra propia divinidad, nos asumimos como seres eternos, como fractales del Dios mismo, de la fuente, y no tendríamos una discusión como la que estamos teniendo, que se entierran congelados para ver si después de 30, 40 años... ¿Regresas a qué? Con nitrógeno. Bueno, regresar a qué, Lucrecia. No, Pero es que, a usted yo me a usted le mantengo en el encanta escribir. arbolito. Yo me mantengo en el arbolito, es decir, porque yo, en la tridimensionalidad esa es la vida eterna, es decir, el gatito, y además la muerte de mi gato fue tenaz. Porque él ya dormía aquí abajo, ya no tenía fuerzas para subir, y la última noche subió y me abrazó. Y yo tengo ahí un altarcito donde medito y prendo una velita todos los días. Y entonces se metió debajo de la cama después, ya le vi que ya le saqué y yo le dije, ya te puedes ir, gracias por todo. Y él, el rato que le dije eso, caminó hasta el altar, se acostó debajo del altar y ahí murió. O sea, yo le di permiso. Esta noche que hemos estado... Eso fue, o sea, fue súper fuerte hablando para mí. en Y el hasta medio... ahora le extraño, pero fue súper hermoso también. Una linda historia. Pero eso no es un lenguaje. ¿Por qué Claro. tenemos que acudir a los sumerios, a los acadios? Eso Si es fue un momento todo el así tiempo, como... es perenne, es latente. Lo que pasa es que no somos capaces, por soberbia o de asumir que somos seres divinos y telepáticamente podemos conectarnos, podemos sanarnos, podemos enfermarnos, podemos sanar y podemos enfermar. Tenemos que preparar otro en vivo para hablar de todos estos temas, me encantaría, pero por ahora quisiera poner una pausa en esta historia de Omar y sentarnos ya a la mesa a degustar la comida que preparamos para Omar. Tu mensaje para todos los quienes van a ver, para el Ecuador entero, para tus amigos, para tus escritos, para tus periódicos. Mi mensaje es que no perdamos la capacidad de sentir, de soñar y de esperar. Es decir, la esperanza, que acuérdense de la caja de Pandora, que era lo último de la caja de Pandora, porque la esperanza es como el peor de los males de la humanidad. ¿Por qué? Porque la esperanza es lo que nos obliga a ser resignados. Es decir, la esperanza de algo mejor, la esperanza de mañana, que es el problema de las religiones, que siempre ofrecen algo mejor después de muertos. Entonces, esa esperanza es la que no nos permite luchar cuando estamos vivos aquí por lo que merecemos. Entonces, es un poco complicado la esperanza, pero la esperanza tiene un montón de significados. La esperanza positiva es la esperanza de ser mejores cada día, es la esperanza de hacer mejores cosas cada día, es la esperanza de conocer más. Aquí recuerdo a Sócrates. ¿Recuerdan cuando Sócrates lo obligaron a beber la cicuta y a envenenarse en Grecia? Y cuando estaba a punto de tomar la cicuta, estaba leyendo. Y entonces un esclavo o alguien se acercó y le dice, pero Sócrates,
Y si ya se va a morir, si ya se va a tomar la cicuta, ¿para qué sigue investigando? Porque quiero morir sabiendo más. Y además era muy consciente de la transición. Era muy consciente de lo que sentía. Es decir, el hecho de querer saber más. El hecho de querer saber más al borde de la muerte, ¿qué significa? ¿Qué significa, Omar? Que quieres seguir viviendo más. A ver, O que exacto. o que estás exacto, seguro de que vas a exacto. seguir viviendo. No, que vas a trascender. Que vas a trascender. Es decir, cuando Sócrates dijo quiero morir sabiendo más, quiere decir que ese legado, lo que él había sido, se lo iba a dejar a la humanidad. Es decir, es un mensaje maravilloso. Quiero morir sabiendo más porque ese saber mío quiero dejarlo para los demás. ¿No? Entonces, esa es la esperanza, es mi esperanza. Por ejemplo, ahora me voy a Cali, me regreso a Cali después de 48 años viviendo en el Ecuador, que es una historia que ya contaré en alguna crónica, ¿no? Porque me parece que ha habido cosas interesantes, ¿no? Aspiro, sí, como tú decías hace un rato, Eduardo, a renacer. Es un renacer que no significa volver a ser joven, sino a partir de lo que ya tengo, porque a mí la inmortalidad me parece terrible que en este momento me regalaran la inmortalidad a cambio de olvidar lo de atrás. No la acepto. No, si yo quiero la inmortalidad es para seguir cargando el peso de mi historia. ¿Por qué no? Si ese peso es lo que me ha hecho. La historia de lo que ha hecho, errores, aciertos, más errores que aciertos, es lo que han construido lo que hoy soy. Es que siempre te levantas más sabio de lo que te acuestas. Pero claro, es decir, porque inclusive de noche, cuando uno sueña está aprendiendo. ¿Por qué hay esa, yo no sé si todavía está de moda, pero había un programa de aprendizaje de inglés que obligaba a la gente a ponerse unos audífonos y a escuchar el programa, inclusive dormido, porque aprendiendo dormido. Yo no sé si es verdad, si resultó, nunca lo intenté, pero se supone que tal vez sea posible que aprendas estando dormido, porque el cerebro sigue despierto. Nos dormimos Y todos. además, cuando estás dormido estás muerto. Todos los sentidos No, estamos señor, dormidos. tu glándula pineal funciona cuando cierras los El ojos. hipotálamo sigue funcionando. Claro. El hipotálamo sigue funcionando, la glándula pineal sigue funcionando. Sí. Nunca duerme. Así es. Entonces sigue recibiendo y recibiendo y recibiendo lo que pasa. Y la información va al inconsciente. Claro, Es decir, claro. La información está en el... No nos olvidemos que el cerebro del ser humano tiene, según han hecho los cálculos los científicos, más o menos 88,000 millones de neuronas. Y que las neuronas se pueden seguir reproduciendo. Y además Está las comprobado neuronas, ahora. a eso voy a lo de la inmortalidad, las neuronas, de acuerdo con las últimas investigaciones, últimas desde hace 30 años, hay lo que se llama no es la neurogénesis, es el renacer de la génesis. Se pueden recuperar las neuronas. Así Las es. neuronas muertas se pueden recuperar. Las neuronas muertas no están muertas, solo están en estado latente. ¿O será que en nuestro caso no estaban muertas, estaban de parranda? Están de parranda, pueden estar de parranda, claro. Entonces el cerebro, con esas miles de millones de neuronas, ¿todas funcionan? No, si todas funcionaran nos enloqueceríamos, seríamos unos monstruos. Seríamos unos monstruos si todas las neuronas que tenemos funcionaran. Hay una enorme cantidad de neuronas que simplemente no funcionan porque no es necesario para nuestra vida Por actual. supuesto. Claro. Porque imagínate lo que es, se habla en el esoterismo, lo que se llama los registros akáshicos, que tú tienes una información, se crea o no, eso es esa parte, de todas tus múltiples vidas, que pueden ser 100, 1000, millones. Toda esa información está en un registro akáshico, más o menos como la nube La que nube hablamos de las redes sociales. Exacto. Y Imagínate si al presente te vuelves loco, te explota la Te cabeza. vuelve loco, claro, por supuesto. Ya. Ahí- Entonces, la sabiduría no es el conocimiento, no es el aprendizaje, es recordar. recordar. porque La recordar sabiduría es es lo que volver recuerdas. a vivir.
Y tú recuerdas de pronto lo que quieras recordar, porque tenemos memoria selectiva también, pero pronto también recordamos lo que debemos recordar, y eso es lo que se llama experiencia positiva, porque es el recuerdo de los errores o de las cagadas que hicimos, de pronto las recordamos, ¿para qué? Para no volver a cometerlas, ¿no es cierto? A propósito, Tú Omar, acabas de decir una cosa muy interesante que me lleva a un tema anterior, y es que si todos somos, como decía Carl Sagan, polvo de estrellas, todos nos reintegramos al cosmos, todos nos reintegramos al cosmos. El cosmos es un caos organizado. El cosmos es un caos organizado. Es decir, doy un dato científico. La Vía Láctea tiene aproximadamente 100 mil millones de estrellas. 100 mil millones de estrellas. Y el universo conocido, ojo, el universo conocido tiene por lo menos 200 mil millones de galaxias. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De una cosa inmensamente inmensa, para decirlo cacofónicamente. Ni siquiera la entendemos. En ese mundo. Pero hay una analogía, Omar, perdón, no estamos de debate, estamos informalmente. Estamos solo conversando. Cuando tú agarras una gota del océano, la pones en tu mano, en la gota cabe todo el océano. Todo el océano. Ese es el Aleph. Exacto, eso somos nosotros, claro, frente al universo. Claro. Somos fractales. Somos fractales. Somos Esto una quiere gota decir en que esa inmensidad. Pero esa gota contiene esa inmensidad. Por supuesto. Entonces, cuando tú hablas al agua, te presentas frente al agua y le pides que active los componentes no tóxicos de una aspirina, con el hecho de reconocerte, de hablarlo, la vibración, la palabra, ¿ya? El agua no es que hace una magia, sino que recupera los componentes de la aspirina, porque la aspirina viene de las plantas está en los y 4 elementos. Del agua. Todo contiene, como la gota contiene el océano, la palabra la activa, la vibración. Y tú puedes tomarte, a partir de que decretas, ¿sí? Yo, Guillermo Granja, ya, me presento ante ti. Te pido y agradezco, actives en el vaso de agua, actives todos los componentes no tóxicos de la aspirina. Gracias. Eso dura más o menos 30 o 40 minutos. Te tomas el agua, te estás tomando aspirina. Si vienes y le pides a Rocío que te dé una aspirina y te la tomas, te estás tomando doble dosis. Doble dosis. Sí. Y la doble dosis de todo es negativa. Es decir, exagerar en la dosis que te corresponde te daña. Claro, como el maná se pudre cuando... ¿Vamos a volver a calentar la comida o ya vamos poniendo vida? Yo quisiera Tú tienes la culpa que nos metes en esto. Nos meten en multitud de temas que me parece maravilloso porque somos seres multifacéticos, aunque no lo creamos. Lo que hablamos hace un rato, todo nos interesa, aunque no sepamos que nos interesa. ¿Por qué? Hay un eslogan en mi último ensayo periodístico, hay un eslogan que le puse como tenía en el Búho, una revista para lectores, ahí que tengo. Todo nos importa porque todo nos afecta. Todo nos importa en el mundo porque cualquier cosa que pase en el mundo nos afecta. Hay una película sobre eso que se llama El efecto mariposa. Ah, claro. Claro, es una película maravillosa. Además, claro. El efecto mariposa, si hay en Indonesia un tipo, y hay un cuento de Ray Bradbury muy bello sobre eso, un tipo afecta a un capullo de mariposa y no deja que florezca la mariposa, se está cagando en alguien en América Latina o en África. Claro, es el efecto mariposa. Oye, el cuento de Ray Bradbury, que lo quiero comentar, es muy hermoso.
no recuerdo el nombre este momento, pero sucede en Estados Unidos cuando iban a elegir a Ronald Reagan. El contrincante era Al Gore, me parece, ¿no es cierto? Al Gore. Sí. Y Ray Bradbury se escribe un cuento que no recuerdo el nombre, pero que el argumento es el siguiente. En épocas muy posteriores se podía viajar al pasado. Había una nave que llevaba a un grupo de gente limitado al pasado, al sitio donde quisieran. Solo había una condición. Nadie podía tocar nada, nadie podía pisar nada, nadie podía modificar nada de lo que encontrara en el camino, porque había camino para ir conociendo lo que era, digamos, 700 años antes, ¿no? Entonces la gente iba por ahí y de pronto alguien, bueno, al salir la expedición estaba ganando Al Gore y por bastante ventaja, un demócrata. Creo que hubiera sido mejor presidente que Reagan. No totalmente confiable porque era gringo, pero de todas maneras era distinto. Oye, estaba ganando Al Gore. Pues de pronto en ese paseo alguien Carter. accidentalmente pisa un gusano. Al caminar, un gusanito se había salido y había entrado al camino y lo pisó. Y cuando regresó a la expedición había ganado Reagan. Entonces es una metáfora. Facundo Cabral dijo, solamente en Estados Unidos puede darse el caso de que Pero claro, bueno, un tipo es mal actor y mal presidente al mismo mal tiempo. actor y mal presidente. Oye, yo vi un par de películas, cada una peor que la otra de Ronald Reagan. Oye, hay 5 presidentes en Estados Unidos que han ganado perdiendo. Yo creo Perdieron las elecciones generales y ganaron en su club de amigos. es el hijo bobo norteamericano. Sí, y Ronald Reagan uno, el primer Bush, otro que también perdió ¿con quién perdió el primer Él Bush? perdió con Al Gore. Sí, él perdió con Al Gore. Entonces Reagan fue con Carter. con Jimmy Carter. Con Jimmy Carter. No, con Jimmy Carter, que Newt Gingrich. No, con Carter. Sí. Bueno, Porque por lo fue cierto es desde que cuando anteriormente hubo 3 más. cayó el Shah. Muchachos, qué hermosa velada que estamos pasando. Creo que es un momento para Hablando de todo. Hablando de todo, hermano, pero yo quería que tú dejes un legado, un mensaje para todo ecuatoriano que va a escuchar y va a ver esto, porque sé que serán muchos, porque muchos pasamos por tu escuela periodística, si cabe el término. En todo caso, este mensaje que sea para siempre, porque tú jamás morirás. Tú vivirás Es por decir, siempre. jamás es una palabra que nunca deberíamos pronunciar. Porque nunca hay jamás. Siempre hay tal vez. Yo creo en los tal vez. Es que puede ser siempre jamás o nunca jamás. Sí, siempre jamás o nunca jamás. Yo creo más en los tal vez. ¿Van a dejar de Ahora, hacer polémica por todo? Solo quiero que dejes tu legado, tu ¿Qué mensaje. le diría yo a la gente que nos está viendo en este momento? Es decir, parto de mí mismo, lo cual no es vanidoso, sino simplemente que uno habla de lo que más conoce, y lo que más conoce hasta cierto punto es uno mismo, ¿no es cierto? Regreso a Cali, a mi tierra, a Colombia, después de 48 años en el Ecuador, con esperanzas, con sueños, con planes, con proyectos. ¿Por qué? No porque piense o esté seguro o crea que tengo tiempo de realizarlos, sino simplemente porque los planes, los proyectos, las ideas y los sueños no necesitan tiempo de realización, solo necesitan tiempo de esperanza. Espero hacer esto, confío en hacer esto, me gustaría hacer esto. Ya eso es bastante para intentar hacerlo, porque lo que tenemos que hacer con los sueños, con los planes, con las convicciones, es intentar llevarlas a cabo. Intentemos, que es un poco lo que nos falta a menudo, que no intentamos. De pronto pensamos mucho, qué bueno sería. Oiga, no, dejémonos que el qué bueno sería. Hágalo. Hagamos lo que corresponde hacer en este momento en Ecuador, y esto es un mensaje bastante político. Hagamos lo que corresponde hacer en este momento en Ecuador. Ecuador y América Latina en general, con poquísimas excepciones, merece gobiernos mejores. Nuestros pueblos merecen gobiernos mejores. Ustedes, ecuatorianos,
merecen un gobierno mejor que lo que tienen. No hagamos comparaciones, no es el caso aludir a comparaciones que todo el mundo las lleva adentro, muy poco las reconocen. No, merecemos un gobierno mejor. Elijamos mejor. Y solo hay una manera de elegir mejor, la cultura. Si accedemos a un mayor nivel cultural, si procuramos investigar más, leer más, entender más lo que pasa en el mundo, capaz que somos capaces de elegir mejor. Entonces la cultura es el camino. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Canciones que Omar. inspiran en esta aldea global.